Bueno, pues en este estado emocional de llorar con moco, con dolor, con desgarro físico, por supuesto, claro, emocional, hubo un momento en el que ya sentí que quién era yo para pedir explicaciones a nadie si valía menos que una meba, menos que una mota de polvo, ¿no? Ujú. Porque así es como me sentía. E incluso a ese Dios cruel al que me estaba dirigiendo, me rendí ante él también. Ajá. Y le dije de palabra, pero sobre todo mi sentimiento era, si existes, tú tienes que entender que yo no entienda. Claro. Por favor, te lo suplico. Pero en voz alta Sí, y sí, sí, sí. desgarrado. Claro. Por favor, te lo suplico, explícamelo. Ujú. Y cuando digo la palabra explícamelo, me doy cuenta que la imagen que me viene a la mente es la de los niños africanos que están pasando hambre en brazos de sus madres, con moscas en la cara que les están comiendo los ojos, vamos. Ajá. Es como si esa imagen, porque yo no le estaba diciendo en ningún momento porque se ha muerto mi hija, ¿eh? Para nada, de verdad que no, Ajá. sino porque existe la muerte. En Claro. fin, pero en definitiva, lo que resume todo lo que yo sentía y todo lo que le quería decir era esa imagen. Ajá. Era como decirle, si tú me explicas que esto, que es verdad que ocurre, me explicas, me das una explicación que yo pueda entender, entenderé cualquier cosa. Ya, Claro. vamos, hasta que seas tan cruel. Claro. Y nada, bueno, pues lo que sucedió fue que en ese momento era como si acabara de parir. Ujú. No fui consciente exactamente de, pero sí que sí fui consciente de que me quedé muy tranquilo. Ajá. En el análisis que luego he hecho posteriormente, años después y después de todas estas experiencias que he vivido, yo entiendo que lo que hice fue que aborté a un hombre viejo y dejé espacio para que lo ocupara un hombre nuevo. Bien. Y Dios me respondió. No sé si fue Dios el que me respondió o fue mi yo superior o qué fue. El caso es que o sea, empecé a escribir un poema a mi hija, un poema alegre, Ujú. cuando todos hasta ese momento eran desgarradores. Y nada, y ya pues me apagué el ordenador, me levanté para irme a cambiar de ropa ya de manera automática, si era lo que tenía previsto. Ya no estoy, no tengo que decidir ahora lo que voy a hacer, era lo que tenía previsto, ¿no? Y me levanté y bueno, al metro y medio o así de donde estaba el ordenador, al pasar noté un golpecito en el pie y era una foto de mi hija que estaba en una estantería apoyada sobre, no tenía marco, era la foto en sí misma, apoyada sobre un jarroncito que, no siendo la primera cosa anormal o irracional que vivía, sí fue la primera vez que la compuerta se abrió Ujú. pudo fluir a mi pensamiento y entonces lo pude, por primera vez, empecé a analizar. Eso fue, ahí es cuando el hombre nuevo empieza a crearse en mí. Claro. Y lo analizo y veo y compruebo de todas las formas posibles que no era posible, era Ujú. imposible de hecho, que esa foto estuviera sobre mis pies. Claro. Yo entendí en aquel momento que Dios me había respondido, que mi hija, no entendí nada, me quedé en estado de shock, Ujú. me quedé como un autómata. Ujú. Fui, me vestí, cogí el coche y me fui. Bueno, pues el caso es que no me fui a pegar contra el puente que tenía previsto, Ujú. sino que casi como si yo no fuera consciente de lo que iba haciendo, me fui al campo, a un, fuera de la ciudad, pero cercano, y me puse frente al sol, porque ya había amanecido, pero todavía el sol, a lo mejor serían las 10 de la mañana o así. Y bueno, cuando me quise dar cuenta era la 1:30, la hora de comer. Oh. ¿Qué pasó desde esa hora hasta que la hora de comer? No lo sé. Sé que cuando me desperté me había orinado y que además había un charquito de pis en el suelo
Yo no me di cuenta de nada de eso. El caso es que nunca más volví a pensar en suicidarme, pero no porque si me hubiera suicidado era algo muy malo ni nada de esto. Esto lo digo para quien lo escuche, que no vaya a pensar que el que se suicida recibe castigo. No, no. Dios no es castigador, Dios es amor. El Dios del Antiguo Testamento vino Jesús a superarlo, Claro. A enseñarnos que eso, que es amor, pero que no es una frase hecha, que nos enteremos. Dios es amor. Si Dios no es amor, no es Dios. Claro. Allí donde sintamos amor, Dios está haciendo presente, consciente. Bien. Y cuando eso lo sientes, lo aprendes y lo llevas en tu día a día y en tu vida, no digo con eso que no, pero vamos, dentro de hasta donde uno pueda y de hasta donde uno llegue, ¿no? Que esa sea la actitud en tu vida, te conviertes en una persona feliz. Claro. Tal cual. Para mí Jesús es como si hubiera venido a decir una frase. Su enseñanza la resumo en: si quieres ser feliz, ama. Claro. Sí. Ya está. Listo. Qué amor, sí, qué felicidad siente una madre o un padre cuando abraza, cuando mira a su hijo. ¿No siente felicidad? Sí, claro, por supuesto. Bien, pues cuanto más ames a los demás, más se repetirá en tu vida ese tipo de felicidad. Claro. Con más fortaleza, con menos, pero cuando eso es algo, una constante en tu conducta, eres una persona feliz. Por supuesto, la muerte no existe. No morimos. Es suficientemente. Por lo tanto, si dejas de tener miedo a la muerte, ¿perdona? Tenés suficientes ejemplos de los vuelos, ¿no? Como para atestiguar. Ahora voy, sí. Si dejas de tener miedo a la muerte, incluso a la del ser querido, cuando de verdad llegas a sentir, a creer, a adaptar en tu vida, en tu pensamiento, esto que acabo de decir, no hay, o sea, mejor dicho, te encuentras con el verdadero y profundo sentido de la libertad. Claro. No hay nada que temer. Claro. Te da igual lo que te ocurra mañana o pasado. No importa. No tiene importancia. Porque vives confiando plenamente en la vida. Confiando plenamente en Dios. Claro. ¿Vale? Sí. Y bueno, pues luego con el tiempo, pues bueno, empecé a tener experiencias. Bueno, a los 9 meses dice la niña, mi mujer empezó a sentir claramente que la niña se comunicaba con ella. Yo, por supuesto, después de aquel día empecé mi búsqueda, que no ha parado en estos 18 años. Y bueno, las cosas se han ido rodando, parece que todo son sincronicidades, señales que te van como... Es como si ese espíritu que en otra vida fui, que ayudaba a este hombre, pues ahora fuera alguien que tuviera yo ahí, que me lo fuera poniendo, es esto, bien. Y llegó un día, pues que yo traté de aprender a meditar dentro de lo que pude y eso, y hacía meditación todos los días, una horita, me iba al trabajo una hora antes para estar allí solo y, bueno, en definitiva que en una ocasión, pues, sería un poco largo de contar cómo, pero vaya, básicamente que me di cuenta que me conectaba con mi hija, que ella, en fin, que tenía conversaciones con mi hija. Y también sucedió que me di cuenta o que aprendí cómo hacer para que otras personas pudieran alcanzar eso mismo. Y a esa experiencia la terminé llamando el vuelo de la mariposa. Ajá. Con la idea de la mariposa en el sentido de la doctora Kubler-Ross, en el sentido de Santa Teresa de Jesús, como que, bueno, es una transformación. El cuerpo eres un gusanito así feo que va arrastrándose, que apenas ve por encima de la hierba, pero cuando cree que muere, porque se deshace en un capullo, sí, resulta que ahí lo que surge es una mariposa que ahora ve la vida desde la altura y ve el infinito y
entiende y se ve bella, y ese es el paso de la que llamamos morir a seguir viviendo. Esa es la transformación, esa es la metamorfosis, y eso es lo que sucede cuando morimos. Es pasar de una habitación a otra en la que de pronto estamos siendo exactamente los mismos, con nuestras mismas, por lo menos en los primeros momentos o estadios, con nuestras mismas inquietudes, nuestras mismas... no nos hacemos sabios ni maravillosos de pronto, ni mucho menos, pero las leyes de la naturaleza de esa nueva vida, de esa nueva dimensión, son distintas, lo que nos permite seguir evolucionando, seguir aprendiendo, y bueno, pues esa es la vida en el más allá. Desde entonces, pues llevo, ya digo, pues como 16 años, desde que fue hace 18 que se fue la niña, pues al año y medio o 2 años empecé a guiar a personas en esta experiencia, por lo tanto llevo ya centenares de experiencias y las grabo siempre, por eso sé que las que tengo ahí las podría contar. Y bueno, pues descubrí, o supe, que mi hija había venido a mi mundo porque nos habíamos puesto de acuerdo en que ella se iría con 12 años, porque ese dolor, ese sufrimiento me haría despertar. ¿Despertar a qué? Al sentido de mi vida. Es decir, el plan del alma de mi hija y el plan del alma que me ocupa a mí era el de traer el vuelo de la mariposa a la gente. De tal manera que ella, un acuerdo. Sí, de tal manera que ella, de una manera más ostensible al principio y luego poco a poco, de una forma como que se retira de primera línea, pero que está siempre ahí, ella colabora conmigo en este quehacer, ¿vale? Claro. Con lo cual os podéis imaginar que donde yo creía que había desaparecido su ser, su consciencia, ella había desaparecido en la nada, resulta que en realidad lo que tenemos es una labor en conjunto que mediante la cual podemos ayudar o apoyar para que otras personas puedan tener el consuelo de saber y de visitar a sus seres queridos. Eso es el vuelo de la mariposa. Nada más y nada menos. Muy interesante. Yo pues teniendo en cuenta que el conocimiento que tienes tú desde la psicología, desde el trato con las personas que tienen problemas y tal, pues te animo para que aprendas a guiar a la gente, que no lo tendrás difícil. Yo me presto, por supuesto, gustoso a apoyarte, a ti y a quien le pueda interesar, para que podáis traer a vuestra vida esta ayuda a los demás, que a mí me ha hecho infinitamente feliz. Sí, claro. El grado de felicidad que siento no hubiera ni siquiera imaginado que existiría. Claro. Lo mismo que nadie puede imaginar cómo es el dolor por la pérdida de un hijo hasta que pasa por ello. Por más que ese empático que se ponga, pues el estado de felicidad que hoy ahora siento es como si ese dolor, ese sufrimiento, le hubiéramos dado la vuelta. Claro. Tal cual. ¿Cómo me sentía cuando se fue y cómo me siento ahora? Pues exactamente lo opuesto. Claro. Bueno, muy importante, digamos, tu testimonio, tu tarea, tu trabajo, y por el bien de mucha gente que vive angustiada, que vive mal, que vive desesperada, algunos con duelo crónico, ¿no? Pensando que todo terminó, que ya se acabó, que nunca más lo voy a ver, que por qué a mí, que por qué pasa esto. Y bueno, daría para una charla mucho más larga el seguir explicando cómo se me está ocurriendo, se me ocurre ahora, sí. El anciano, el rabino de esa regresión que hemos comentado,
Sí. ¿Sabía él que la muerte no existía? Ujú. ¿No sería que por eso él no se asustaba? ¿O no? Pero podría ser. Sería así. Yo, José Luis, yo estoy en la piel del rabino. Ahora mismo me ocurre eso y yo estaría muy tranquilo. Claro, Empático, me dolería mucha compasión por los que están sufriendo y por lo que pueden llegar a sufrir, pero yo personalmente estaría absolutamente tranquilo, claro, porque no hubiera tenido problema. A lo mejor había ido en los trenes acompañando a la gente por darle valor, claro, pero que me meten en la cámara de gas me da igual. O sea, vamos, desde luego, sin ningún miedo, sin ninguno en absoluto. claro, O me voy contra la alambrada electrificada y ya está. Desde luego no me hacen de sufrir. claro. A mí me vienen ahora y tal. Sí, No sé. te sentís identificado con ese anciano en ese sentir de tranquilidad, ¿Quién digamos. sabe? ¿Quién sabe? Él estaba en ese nivel, él conocía esto así. Claro. O cuánto conocía de esto. Por eso sería estupendo que hiciéramos de nuevo Bueno, una regresión. vamos a seguir. A ver qué descubrimos más. Vamos Más a que seguir. nada ya por curiosidad. Sí, vamos a continuar y bueno, vamos a dejar por hoy, quizás hagamos otra entrevista para profundizar más. Así que bueno, yo te agradezco por todo, por el testimonio y por todo el amor que vos entregás a las personas, que eso es lo que más me atrapa a mí, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, Jorge, pues nada, gracias a ti. Y bueno, quien vea este vídeo, creo que se nota claramente que está hablando una persona desde el corazón, absolutamente sincera. No he cobrado jamás nada a nadie, esto es importantísimo. He recibido muchísimo más de lo que doy y no es una frase hecha tampoco, porque gracias a la gente a la que he podido apoyar, el plan de mi vida se está resolviendo. Así que agradecido yo porque estoy cumpliendo con ese proyecto de vida y agradecido yo porque ese cumplimiento, ese quehacer, me ofrece tal satisfacción, tal alegría, tal felicidad, que lo único que puedo sentir es agradecimiento a la vida y agradecimiento, por supuesto, al Dios que todos somos, al Dios de todos, porque todos somos uno. Así que un beso muy fuerte. Bueno, muchas gracias, José Luis, y nos estamos viendo. De acuerdo.